Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Antes de comenzar el episodio, nada más quería comentarte que si este tipo de conversaciones, este proyecto que estoy teniendo en el canal te ha resultado útil o simple y sencillamente te ha gustado, una forma en la que me podrías apoyar es primero que nada dándole like, suscribiéndote al canal, compartiendo esta o cualquier otra conversación. Para mí es algo que me da retroalimentación respecto a que pues les está gustando este tipo de pláticas. Así como también si quieres apoyarme de otra forma, también te comento que tengo servicios de nutrición y entrenamiento, tanto para personas que quieren mejorar su composición corporal, para recreativos, así como también para el ámbito competitivo, específicamente en la parte de culturismo. Pues tengo el servicio tanto de únicamente nutrición o únicamente entrenamiento o ambos combinados. Si tienes dudas en cómo es que yo hago este servicio, cómo es mi forma de trabajar, te dejo un link en la descripción, el cual justamente dice así, cómo trabajo, en donde es un video de YouTube que está en privado para que tú puedas ver y observar cómo es que yo llevo mis asesorías. Y si te llama la atención, puedes mandarme un DM por Instagram, que es la red social que más ocupo, para que pueda darte un poco más de informes ya respecto a los costos. Así como también comentar pues que tengo otro podcast con mis carnales Daniel y Fernando, Gym Brats, en donde pues platicamos específicamente más de temas relacionados a nutrición y entrenamiento y aún más específicas en la parte de culturismo. Entonces, si estás interesado un poquito más por esa parte, tengo ese podcast con ellos, así también como agradecer a Essentials que patrocina ese podcast y también a mí. Entonces también les dejo el link en la descripción tanto al podcast, redes de Daniel Fernando y a la misma red de Essentials para que vayan y le den una vuelta si les gustaría seguir viendo igual estos episodios y créanme que para mí es una forma en la que me podrían ayudar y apoyar para poder seguir creando contenido. Les mando un abrazo y que disfruten No, mucho este placeres. episodio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Bienvenida. Muy bien, Ángel, muy emocionada. Llevo varios días pensando en este momento, Ok. muy contenta de poder estar aquí platicando contigo después de pues, ese episodio que grabamos con Jim Ratz, que la verdad disfruté muchísimo. Entonces, tener esta oportunidad en tan poquito tiempo de volver a platicar esta vez contigo nada más, me agrada muchísimo. No, 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 al contrario, gracias a ti. La verdad es que ese capítulo que tuvimos con Jim Ratz, igual yo lo disfruté bastante. Y de verdad ya tenía bastantes ganas de invitar tanto a ti y a Sant de Science y Fierros. Pero la verdad es que había tenido estas semanas bien ocupadas y ahorita apenas como que agarré esta parte de maratonearme algunas pláticas, ¿no? Para ya tener como que un respaldo para las siguientes semanas. Y nada, Lau, digo, es bien curioso cómo yo te había conocido por Dani, que fue el primero que invitaron, ¿no? Al podcast de Science y Fierros. Y ya de ahí las empecé a conocer, empecé a ver más o menos como de qué iba el podcast, que por cierto, gran proyecto, ya se lo dije también a Sandy en la plática que grabé hace un rato y también en Jim Brats, gran proyecto, muchas felicidades por ello y la verdad me siento muy honrado cuando muchas veces dicen que pues escuchaban Jim Brats, ¿no? Y de ahí como que vino un poquillo la idea y de verdad eso para mí es un completo honor, un completo placer. Y bueno, te decía, es bien curioso porque contigo, curiosamente, fue la primera persona que hablé en persona, ¿no? O sea, de que fuimos ahí al evento en México donde estaba Helms Núñez, que pues fue un agasajo total, ¿no? Y fue la primera vez que te platiqué tal cual, digo, y es curioso porque nunca habíamos platicado así, o sea, tal vez sí nos conocíamos por redes, lo demás nos identificábamos, pero no habíamos tenido el gusto de conversar como ahorita, ¿no? Entonces, pues nada, Lau, un completo gusto, un completo honor. Platícame un poquito ahorita, ¿en qué andas? ¿Cómo estás haciendo? Digo, respecto a redes, me aventé ahí un poquito un clavado y pues vi como que empezaste a tener como que más presencia desde 2020, pero igual sé que empezaste de entrenadora desde 2013. Ahí me aventé el primer capítulo que grabaron de Science y Fierros, ¿no? Donde comentan como un poquito su background y lo demás. Entonces, pues Lau, ahora sí te dejo platicar un poco pues de los inicios, en qué momento empiezas a ver esta parte de ser entrenadora, la parte de redes sociales también, que al final de cuentas es una ayuda, un acercamiento muchas veces, ¿no? Creo que es una herramienta que si la utilizamos de una forma bastante óptima puede darnos pues muy buenos resultados, muy buenos acercamientos a personajes, a personas referentes de ciertas áreas. Entonces, pues nada, Lau, ¿cómo empieza esta parte? Bueno, muchísimas gracias primero por toda la introducción y las palabras que me dices. Para mí, repito, es un grandísimo honor poder estar acá platicando. Gracias. Y es cierto, a partir de 2020 fue que pues empecé a tener un poco más de difusión, sobre todo en México, pienso yo, porque empecé a hacer contenido para Instagram desde prácticamente que comencé como entrenadora en 2013, 2014.
Ajá. Sin embargo, algo que sucedía es que yo publicaba en inglés, o sea, todas mis publicaciones del inicio fueron en inglés y así fue, yo creo que hasta 2018 o 2019. Ok. Entonces, pues el algoritmo me situaba como pues, en Estados Unidos o no sé yo Sí, sí, dónde, sí. ¿no? Y casi, pues la verdad es que estaba un poco apartada, ¿no? Ok. De lo que se estaba haciendo en México. Sí, sí conocía, por supuesto, nombres como el de Dani, ¿no? Pues por ahí también empecé a colaborar con algunos entrenadores aquí mexicanos, con Leoncio Moreno, que quizá has escuchado, él es entrenador de levantamiento olímpico, Ujú. pero él fue el que me empezó a invitar a dar ponencias con la Federación Mexicana de Levantamiento Olímpico de Halterofilia en México y pues Ujú. eso fue lo que creo también me llevó a pues, empezar a hacer más contenido, pero en español. Porque, Ok. bueno, finalmente pues las personas con las Y, que ajá. más voy a trabajar van a ser precisamente personas que hablan español. Ujú. Y bueno, mi historia como entrenador es una, la verdad, muy curiosa, yo Ok. siento. Puede ser súper extensa o puede ser bastante resumida, pero voy a intentar ser breve, que para mí es algo complicado, sobre todo cuando No, no, hablo de no, algo que me apasiona, como tú es el expláyate al entrenamiento. 100%. Digo, antes de empezar con eso, igual no sé si a lo mejor ahorita lo ibas a comentar, la parte de por qué empezabas a publicar en inglés, porque tú eres de Puebla, ¿has estado en Puebla siempre Sí, o sí, viviste en algún sí. otro lado? No. Ok. He estado en Puebla, he Ajá. tenido la oportunidad y bueno, esto es como parte del inicio. Mira, yo estudié diseño gráfico. Mi Ok. licenciatura es en diseño gráfico. Ahí va el primer dato Ok. bastante curioso, ¿no? La gente Sí, que sí, me sí. conoció después de la carrera como diseño gráfico, ¿no? Ajá. Pero bueno, desde chica me llamaron muchísimo la atención los deportes, practiqué fútbol, soccer, practiqué atletismo y principalmente cuando practiqué atletismo fue que me empecé a meter un poquito más al gimnasio Ok. y me di cuenta que respondía, o sea, relativamente bien y rápido, sobre todo en el caso de las piernas, ya desde que estaba en fútbol. Pero mi recuerdo más lejano, acercamiento, digamos, a esta parte de entrenar para construir músculo, entrenar para volverte fuerte, fue de mucho más tiempo atrás. Ok. Recuerdo muchísimo de niña, me gustaba mucho leer, siempre de niña me gustó leer, y teníamos en la casa un libro que era del cuerpo humano, ¿no? Ujú. Y era dirigido a niños, pues tenía muchas ilustraciones. Y recuerdo muy en particular una ilustración donde estaban dos niños y una niña haciendo abdominales y los tres se veían súper fuertes, ¿no? Ajá. Entonces, recuerdo haber visto eso y decir, qué padre, o sea, yo quiero estar así, quiero estar fuerte, ¿no? Ok. Pero bueno, Ok. me dediqué más a los deportes. Cuando llegó la decisión de qué carrera estudiar, estaba entre cosas muy distintas, o sea, estaba desde psicología, Ok. economía, el diseño gráfico de niña también siempre me llamó mucho la atención, pues la parte artística, pero Ujú. igualmente me gustaba mucho y pasaba mucho tiempo jugando ahí con el CorelDRAW y el Illustrator y estas Ah, ok. cosas. Ok. Ok. Eh, Nutrición me llamaba mucho la atención Ok. también. Cultura física, no, porque Ok. tenía varias amigas del Ajá. equipo de fútbol que habían estudiado cultura física, de pronto entraba a sus clases, ¿no? Y lo que yo veía era como más esta parte, digo, obviamente pues muy a la superficie, ¿no? Y seguramente si me hubiera dado a la tarea de verdad estudiar el plan de estudios y muy a detalle, Claro. quizá mi opinión hubiera sido distinta, pero en ese momento mi perspectiva fue de, si estudio cultura física voy a terminar dando clases de educación física en la prepa donde ahora estoy estudiando, Ok, sí, sí, entonces sí. no quiero eso. Y al último me decidí por diseño. Me gustó mucho, me fue muy bien. Sin embargo, ya al momento de hacer la tesis, Ok. eh, era una tesis en equipo y el tema que yo propuse fue, o el proyecto que yo propuse fue una campaña publicitaria a manera de historietas, o más bien no publicitaria, sino como informativa, a manera de Ok. historietas, Ajá. para divulgar información de cómo alimentarte bien, cómo ejercitarte.
para la población universitaria. Okay. Me di cuenta que mientras mi equipo se la pasaba haciendo bocetos y viendo toda la parte del diseño, yo Ujú. estaba metidísima con el marco teórico y pues toda la parte de la nutrición y el Okay. entrenamiento, aunque ya de por sí me llamaba la atención y ya te digo, pues sí asistía al gimnasio, no puedo decir que entrenaba porque llevaba una programación específica, ni tampoco era mi foco en ese entonces. Ujú. Pero bueno, me di cuenta a grandes rasgos que me estaba interesando muchísimo eso y fue cuando empecé a cuestionarme, quiero llevar este estilo de vida que se tiene en el diseño, que muchos diseñadores llevan de, pues, pasar un montón de tiempo en la pantalla y, Claro. pues, estar como a merced, digamos, un poco del cliente y que lo quiero Ujú. para ayer y, o sea, Sí, sí, sí. sí, ya desde la universidad esto de estarme desvelando, pues, por los proyectos y demás, nunca me gustó. Siempre Okay. fui desde niña de despertarme temprano, de dormir temprano. Ujú. No me imaginaba tampoco mi vida sin hacer alguna forma de actividad física. Entonces fue cuando empecé a cuestionarme esta parte. Afortunadamente, mi papá, que fue con quien vivía, fue Ujú. bastante tolerante y paciente en ese sentido, porque sé Sí, sí. que muchos otros se hubieran dicho así como, o sea, ya 5 años de carrera, ¿no? Para que ahorita digas, quiero dedicarme a esto, pero bueno, él me Ujú. apoyó y entonces dije, yo no quiero tener la formación que veo que con la que están saliendo mis compañeras, ¿no? Mis amigas que Ujú. salen de cultura física, por lo menos en la UAP, que es la universidad Ajá. Sí, sí. aquí de Puebla. Entonces dije, bueno, pues voy a empezar a buscar qué hay, digamos, en otros lados, ¿no? O sea, sabía que en Estados Unidos, en Australia, en Argentina, pues esta parte de el deporte y más en concreto la parte del entrenamiento para la mejora de la composición corporal, el entrenamiento de pesas, de fuerza. O sea, era tenía mucho más desarrollo y crecimiento. Ujú. Y para esto también otra razón más para dedicarme a esto fue que en este periodo de los finales, los últimos semestres de la universidad, suceden, pues, digamos, tres cosas como Ujú. muy importantes en mi vida. Por un lado, pues estaba terminando la universidad, la carrera, entonces, pues, tú mejor que nadie lo sabrás, vi que apenas Sí, te sí, sí. graduaste, ¿no? O sea, el estrés que eso Vaya. implica, la Sí que tesis sí. y demás. Luego mis papás se divorcian, y bueno, pues yo ya Okay. estaba grande, pero fue un divorcio, la verdad, digo, no creo que ninguno sea bonito, pero fue una situación de muchísimo, muchísimo, muchísimo estrés. Claro. eh, y terminé mi relación con mi novio en ese entonces, que ya era Ujú. una relación larga. Entonces Okay. las tres cosas pasaron al mismo tiempo. Wow. Okay. Y ahora viéndolo así, ¿no? Apenas platicaba de esto con una amiga de la prepa que pues, vivió toda esa parte conmigo, Ujú. pues entré en una depresión, la verdad, ¿no? Okay. Y dejé de comer bien. Me acuerdo que me despertaba a las 3 de la mañana y ya no podía volver a dormir. Dejé de asistir al gimnasio de manera regular, de hacer cualquier forma de ejercicio, de actividad física y perdí muchísimo músculo. O sea, yo soy chaparrita, mido 1,55. Ujú. Toda mi vida estuve como entre los 48, 49. O sea, mi complexión pues siempre ha sido delgada, pero llegué a pesar 39 kilos. Entonces Okay. bajé Sí, sí. muchísimo de peso, perdí el poco, mucho músculo que tenía. Ujú. eh, Y esa fue como otra razón, porque pues como estudiante, pues todavía no trabajaba, no tenía ningún ingreso, estaba haciendo lo de la tesis, Ujú. no podía pagarme un entrenador, ¿no? Que me Claro. guiara en ese proceso. Ujú. Una de mis primas, que es nutrióloga, fue la que me ayudó pues, con la parte de la dieta para subir de peso y logré recuperar mi peso habitual, pero pues obviamente para el músculo necesitaba el Claro. entrenamiento de pesas. Ujú. Entonces, ese fue otro motivo, uno Okay. muy importante para volcarme a esto. Empecé a leer, empecé a estudiar. Tuve la fortuna de conocer también aquí en Puebla un entrenador que es bastante conocido acá, que se llama Toby Johansen. Él es un sueco y es preparador
físico o fue por lo menos preparador físico mucho tiempo de los Aztecas de la UDLA, que es una de las Ok. universidades muy grandes acá en México, los Aztecas, el equipo de americano. Ujú. Lo conocí, platiqué con él y me acuerdo que empecé a buscar en su Facebook a quiénes él seguía, ¿no? O sea, quiénes eran como sus fuentes. Y me encontré nombres como Brett Contreras, Brad Schoenfeld, Ok. Eric Helms, Menno Henselmans. Empecé a comprar los libros, empecé pues tomar cursos también aparte de nutrición, de entrenamiento, Ujú. todo en línea. Y también por eso la razón de estar publicado en inglés, porque todo el contenido que yo estaba absorbiendo era en inglés. Ok. Afortunadamente de niña, igualmente mis papás, tanto a mí como a mi hermana, nos metieron a clases aparte de inglés fuera de la Ok. escuela Ujú. durante mucho tiempo, entonces dominaba el idioma. Ujú. Y bueno, empecé a trabajar en un gimnasio. Los primeros 6 meses fueron de gratis porque yo lo que quería era practicar y ver para empezar si tenía las cualidades, porque tú Ok. lo sabes bien. Una cosa es que pues tú lo puedas hacer para ti, que te guste, pero otra Claro. cosa muy distinta es enseñarle a otros, ¿no? Ujú. Comunicar ese conocimiento. Y yo no sabía si iba a tener también la tolerancia y la paciencia. Entonces, Ujú. este entrenador, Toby, me contactó con el gimnasio donde trabajé pues hasta 2020, hasta la pandemia, aquí Ok. en Puebla, Gym Ujú. Sur. Te digo, empecé a trabajar ahí, me empezó a ir muy bien, me di cuenta que me gustaba mucho, tenía mis clientes Ujú. presenciales, daba también algunas clases. Te digo, empecé a publicar mi entrenamiento, lo que hacía con mis clientes en Instagram y un día me llega, bueno, mencionaba, ¿no? De repente a Lauret Contreras, ¿no? Ujú. Un día me llega una notificación en Instagram de Brett Contreras empezó a seguirme. Wow, o sea, se me hizo como muy raro, ¿no? Y Ok. pues, estaba súper contenta. Después me mandó invitación a Facebook, le Ok. mandé un mensaje y pues nada más como diciéndole que pues mucho de lo que yo hacía pues tenía que ver también como, con lo que yo había visto de su trabajo. Me gustaba mucho de él en particular el hecho de que, o me gusta mucho que entrena así en su mayoría mujeres, pero con todas tiene como este enfoque de volverlas más fuertes, ¿no? O sea, es muy conocido por su trabajo sobre el glúteo y que el Ujú. hip thrust y que las bandas y demás. Sí, sí, sí. Sin embargo, yo que tuve la experiencia de entrenar con él durante 2 años, Ok. eh, siempre su entrenamiento está basado y fundamentado en volverte más fuerte en 2, 3 movimientos principales. Entonces yo en el entrenamiento con él, pues aprendí a hacer la sentadilla, low bar, aprendí a hacer todas las variantes de peso muerto y era ese enfoque de lograr PRs. Ok. Sí, sí, sí. Eso a mí me gustó muchísimo porque tenía lo que en los deportes también tienes, ¿no? Como esta parte de progresar y de ir mejorando, que para algunas personas cuando asisten al gimnasio pues es desconocida, ¿no? Es como, ¿no? Pues es una rutina y todo el tiempo haces lo mismo y de ahí no pasas. Y yo empecé a aplicar algo similar con mis clientes y tuve buenos resultados. Entonces de ahí, pues el que empezara a publicar en inglés, estuve entrenando con él, te digo, un par de años. Me invitó a asistir a un par de seminarios que él dio allá cuando todavía estaba en Phoenix, en Arizona. Ujú. Entonces, pues fue como la confirmación de, bueno, creo que sí sirvo para esto, ¿no? O sea, algo debo Sí, sí, sí. estar haciendo bien, creo, como para estar llamando la atención, ¿no? De estas personas, porque él algo que me dijo fue eso, no sabía nada de México, ¿no? Y que sales tú y luego mujer, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, ya de ahí, pues igualmente, ¿no? O sea, el contenido de Team 3DMJ, de Renaissance Periodization. Entonces, pues ha sido así, ¿no? Como un constante aprendizaje y bueno, es en esto y yo creo que todas las cosas de la vida es el proceso. Más tarde empecé a entrenar con Jacob Esquepis, Ok, sí, Australia, sí, sí. de Ujú. JPS. Estuve entrenando con él pues también como 2, 3 años
Ok, Tuve igualmente la oportunidad de asistir a Australia, el evento de conferencias que ellos organizan. ok. Entonces, creo que, la verdad, creo que he tenido bastante suerte, ¿no? O sea, sé que Sí, sí, es sí. también consecuencia del trabajo, pero me considero muy afortunada por haber tenido la oportunidad de conocer y de tener mentores como ellos. Con Alberto Núñez también, pues tengo buena relación. Ok. Por ahí también con Jared Feeder, pues he llegado a intercambiar mensajes por Instagram, todo. Entonces, de ahí que yo publicara en inglés, pienso al inicio, porque era más como, pues yo tenía mis clientes en el gimnasio, ¿no? Y Ok, sí, sí, sí. trabajaba de manera online con algunas personas, pero mi foco era el entrenamiento presencial. Entonces, yo quería seguir teniendo esta exposición y esta oportunidad de contactar con otros entrenadores en el mundo y de ahí que las publicaciones originalmente fueran en inglés. Ok, no, una historia sumamente interesante y se me hace bien curioso cómo es muchas veces contrario a lo que probablemente a la mayoría, me atrevería a decir, no estoy seguro, ¿no? Pero a la mayoría de nosotros nos pasó, ¿no? Por ejemplo, en mi caso igual, que fue completamente al revés, ¿no? Porque al final tenemos esta situación en la cual el idioma, vaya, nos puede limitar respecto a cuánta información podemos recibir, ¿no? Y en tu caso pues fue bien curioso porque fue al revés. O sea, tú primero conociste, por decir, lo que se estaba haciendo allá y después volteaste para acá, que creo que al final de cuentas, como mencionas, eso te hace tener un sinfín más grande de herramientas, ¿no? Porque eso es, por ejemplo, eso es gran parte de lo que salió este podcast, ¿no? Que ahorita estoy haciendo, porque al final de cuentas me di cuenta que no existía algo así en México, ¿no? Ni Gym Rats, ni también las pláticas que yo estoy teniendo, ¿no? Como que digo, ok, aquí no hay de esto en México, ¿no? Pero obviamente volteas a ver, pues, un poco a Estados Unidos y pues hay podcasts sin fines, ¿no? Respecto al fitness y lo demás de muchísimos, creadores y al mismo tiempo esa profesionalidad que no sé cómo tú lo veas, Lau. Igual supongo que la mayoría de contenido que consumes pues es en inglés, ¿no? Supongo que consumes un poco contenido en español, pero desde lo que yo puedo ver, que igual, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo creo que he de llevar como, híjole, pues yo creo que un año y medio, desde que empezó Kim Bratz, como año y medio más o menos, en donde como me empiezo a sumergir un poquito más en consumir contenido en inglés, ¿no? Porque al final de cuentas, algo que yo he visto e identificado, igual me gustaría conocer tu perspectiva, es como que allá ya se empieza a hacer un poco más profesional la creación de contenido y más específica, sobre todo, ¿no? O sea, si está la parte de entretenimiento, tenemos a grandes podcasters como Joe Rogan, lo demás, pero de repente tendremos a un Andrew Huberman, ¿no? Que es el que está haciendo como que ya muy específicos a ciertos nichos, lo demás. Está obviamente toda la parte de 3MJ, que es igual aún más nicho, ¿no? Dentro del mismo, lo demás. Mike Israetel, lo demás. O sea, creo que al final de cuentas esa especificación respecto al formato es algo que puede transicionar completamente a México, ¿no? Porque yo igual lo veo de esa manera está que muchas veces se critica, ¿no? Muy fuertemente esta parte. No, pues es que ahora todo el mundo ya quiere hacer podcast, todo el mundo quiere hacer esto y como que montarse a ese tren. Y yo creo que sí es correcto, pero al final de cuentas yo creo que la intención es más que quieres dar, ¿no? Porque al final es como, ok, es un podcast más, pero es un podcast que está hablando específicamente, por ejemplo, en el caso de Jim Bratz y Science y Fierros, que lo podemos poner ahí, de culturismo. Específicamente, y si quieres ser un poquito más específico, tal vez más énfasis en un culturismo natural, en donde tratamos como que de sobrellevar un poquillo más las cosas. O sea, ese nicho tan específico creo que ha hecho justamente como que se empiecen a crear este tipo de proyectos que a lo mejor sí, en números no son algo extravagante, no es como que entres y veas cientos de miles, millones, pero que inevitablemente la tendencia lleva a que ese nicho poco a poco crezca y crezca y crezca y crecer con él mismo, ¿no? O sea, creo que es algo bien interesante y que no dudo que tú igual lo hayas visto, ¿no? O cuál fue el impulso de empezar a decir, ok, ahora ya vi lo que se está haciendo, ya vi lo que yo estoy haciendo, ahora empiezas a publicar un poquito en español, ¿no? Empiezas a decir, ok, volteo a ver qué está pasando de este lado y cómo puedo de alguna otra manera interpretar o tener ciertas herramientas y pasarlas justamente al habla hispana, ¿no? Al español. Sí, no, totalmente. Y creo que ahí hay un paralelismo interesante con lo que sucede cuando empiezas a hacer contenido en redes sociales. La gente te puede decir, pues, ¿para qué te molestas haciendo publicaciones y además como están ahora las cosas con el algoritmo, las va a ver el 10% de la gente que te siga además, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues digo, yo a la fecha no logro entender a veces como publicaciones que yo digo son muy buenas, ¿no? Aportan bastante y nada de difusión y otras que, pues, no, o sea, no es que sean malas, pero
Claro, pero pues no les daría tanto, o no pensaría que tuviera tanto impacto si lo tienen. Es cierto, hay cada vez más podcasts y hay cada vez más difusión de esto, hay cada vez más entrenadores online, pero creo que cada uno podemos aportar algo diferente y no solamente desde la perspectiva del contenido, ¿no? Porque como tú lo dices, podemos hacerlo más específico, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso va a diferenciar del resto, pero igualmente la forma en la que tú lo comunicas, ¿no? Y claro, la forma en la que tú lo comunicas, la personalidad que tú también tienes, va a hacer que sea un producto final muy distinto y que nadie puede igualar, porque no es posible, por ejemplo, o sea, igualar el trabajo que tú estás haciendo porque no hay dos claro. Ángel, ¿no? Sí, sí, sí. No hay dos Daniel y Fer y Ángel Mm, en un podcast, ¿no? claro, sí, Entonces, sí, sí. creo que eso es importante. Yo por lo menos siempre lo he visto así. Y una de las razones por las que también dije, bueno, o sea, sí creo que debería de empezar a hacerlo más en español, fue porque, te digo, platicando con estos entrenadores, por ejemplo, con Leo, con Leoncio, me di cuenta que pues sí tenía conexiones y tenía contactos fuera de México, pero no dentro, ¿no? Y eso eventualmente te va limitando también, ¿no? O sea, te va limitando en el sentido de, pues sí, aprendizaje, ¿no? Y esa retroalimentación que puedes obtener de personas que están dentro, porque al final, pues nosotros vamos a trabajar con la mayoría, pues, mexicanos, ¿no? Que tienen unas limitantes y un contexto muy Sí, sí, sí. diferente, problemáticas muy distintas a Claro, las que la gente que va a buscar un entrenador en Melbourne, Australia, ¿no? O en Los Ángeles. claro. Entonces, había de pronto para mí como un disconnect entre las cosas que pues yo había aprendido y que tal vez yo sí podía hacer, o sea, yo en particular o podía pautarme, pero que Ujú. era difícil que mis clientes en ocasiones pudieran llevar a cabo. Y, por ejemplo, en el caso de Dani, lo encontré igualmente por Eric Helms, me parece que pues, subió igual alguna de las Ujú. entrevistas que tuvo. Y a Fer, por ejemplo, un día Alberto Núñez subió una historia que había subido Fer de cómo él estaba poniendo su gimnasio en casa, que eso también me llamó mucho la atención, porque Ujú. digo, a raíz de la pandemia puse este pequeño home gym y Fer estaba colocando un póster de Alberto Núñez. Ok, sí, sí. Órale, ¿no? Y me metí y dije, wow, y aparte está súper joven, ¿no? Y o sea, todo lo que ha hecho y todo, y ya, pues de ahí, por supuesto, el brinco a Jim Ratz. Y luego con Sam, pues Sam, pues es cliente mía desde hace, ya van a ser 2 años en septiembre. Y pues ella también tenía como esas ganas pues de seguir aprendiendo, pero a través igualmente de esta conexión y de este establecer relaciones con otras personas, porque creo que de ahí también se puede aprender muchísimo, ¿no? O sea, no Claro, solamente se aprende de forma tradicional en las escuelas, en las licenciaturas, maestrías, se aprende, por supuesto, leyendo, observando lo que otros hacen, pero creo que en estas pláticas, sí, sí, sí. eh, pues te surgen muchas ideas, ¿no? Y te hacen clic muchos puntos que de otra manera no. Yo en lo personal aprendo mucho o reafirmo mucho el conocimiento cuando lo platico, cuando lo hablo con alguien. Realmente. Entonces, creo que ha sido definitivamente una buena decisión. O sea, de no ser así, pues no estaremos aquí platicando y estoy disfrutando mucho esta etapa de poder pues aportar un poquito por medio del podcast, igualmente del Instagram, que es la red social que utilizo principalmente. Y es curioso cómo, por ejemplo, eso yo creo que lo podemos compartir mucho tú y yo por esta cuestión de que, pues bueno, tú tienes el podcast de Science y Fierros, yo por rato tengo Gym Rats con Fer y Dani, y es como lo mencionas, o sea, yo igual lo veo así, ¿no? O sea, de ya los 60 y tantos episodios que tenemos, al final de cuentas, cada episodio para mí es como una forma de aprender, es como una forma de, oye, vamos a ver qué pasa respecto a ese tema, porque como lo mencionas, e incluso igual lo platiqué justamente en la plática con San, que es muy diferente tener esa abstracción, por decirlo así, de, ok, ya leíste, no sé, cierto libro, cierto artículo de más, por ejemplo, ¿no?
y como que sí tienes como que la enseñanza que te deja, pero ya es muy diferente escalarlo al punto de platicarlo, porque ahí es donde yo creo que más se refleja qué tanto digeriste de verdad la información, porque al final de cuentas el poder expresar justamente que lo menciona Dani mucho, esa simplicidad sofisticada, la parte de poder explicar ideas complejas con frases o con cosas bastante sencillas, ¿no? Y que eso se pueda llegar a entender, eso yo creo que es un reflejo claro de que pues existe cierta dominancia o cierto entendimiento sobre el tema. Y eso al final de cuentas es lo que va generando el podcast, porque obviamente si te pones a hablar de temas bien complejos o que al final no, algo que por ejemplo igual nosotros hacemos mucho, es que siempre al final de cada episodio dejamos pues los puntos, o sea, los puntos prácticos, ¿no? O sea, qué hacer al final de cuentas, ¿no? O sea, ya hablamos de mucho, que papers, que sí, cambios significativos, que no, pero al final, ¿qué hacer? O sea, ¿qué puede llevar a cabo las personas que nos escuchan, ¿no? Y eso al final de cuentas, a pesar de que sea como lo más simple y lo más resumido, curiosamente igual es lo más complejo, porque es una forma en la cual tú debes de resumir el punto sabiendo y teniendo ya todo el contexto detrás, todo el background que ya platicamos respecto a eso, pero resumirlo en un simple punto, ¿no? Y eso te digo, o sea, es interesante y a medida no dudo que igual a ti te haya pasado, no sé cómo me gustaría igual que me platicaras ese proceso, ¿no? De ya los episodios que llevan, cómo ha sido la cuestión de ir, pues como que organizando las ideas, los episodios, cuál ha sido las diferencias, ¿no? Porque igual yo te comparto, o sea, yo me acuerdo cuando iniciamos a grabar, ni siquiera había nombre de podcast, o sea, no había nada, y nada más era como de, pues los voy a invitar a ver qué pasa y pues a darle, ¿no? Y no hay más. Y ahí es donde prendí la cámara por primera vez y dije, pues a ver, vamos a hablar de pérdida de grasa, que fue el primerito tema que platicamos, ¿no? De perder grasa y lo demás. Entonces ahí es como igual a mí me pasó mucho que me di cuenta de, oye, es que a un simple tema que lo puedes resumir como perder grasa, déficit, realmente tiene matices grandísimos y algo que a mí me motiva mucho igual a poder estar grabando y tratando como de generar este contenido, es que me hubiera gustado verlo. O sea, me hubiera gustado que alguien lo platicara así, lo explicara así y no me quedara con cosas tan resumidas, ¿no? Al final de cuentas o como tan, por decirlo así, pragmáticas, que muchas veces se deja como de perder grasa, déficit largo plazo y aguanta, ¿no? Y al final de cuentas, pues probablemente sí, pero el por qué matizarlo, el saber qué tan agresivo, no agresivo, cuánto es mucho tiempo, cuánto es poco tiempo, todo ese tipo de matices son los que vale la pena muchas veces platicarlos y no dudo que igual al hacer eso se cree incluso entre, por ejemplo, contigo y Sant, creen en conjunto ya una perspectiva diferente, que son combinados tus puntos, el de ella y como, oye, nace esa idea o nace ese, por decir así, ese resumen respecto al tópico, respecto a cierta información. O sea, todo eso creo que es bien interesante y que al final de cuentas motiva mucho a estar continuamente grabando podcast, pero igual al mismo tiempo yo lo veo como un reto, porque es un reto el venir, prender la cámara y ahora sí, no hay nada, habla, habla y vamos a ver qué está pasando con el tema, ¿no? Cómo lo vamos a discutir y todo eso. Sí, no, totalmente. Se aprende mucho, o sea, solamente desde el momento de decidir qué tema, desde el momento de decidir cuál es el rumbo que se quiere llevar. A Sandy y a mí nos pasa muy seguido que empezamos a grabar sobre un tema, ¿no? Por ejemplo, estuvimos hablando apenas de nuestra experiencia, cada una en nuestras respectivas etapas de pérdida de grasa ahora y los métodos que estamos utilizando cada una y el por qué y no nos dio para un solo podcast, ¿no? Precisamente porque puede tomar varias vertientes y todas son igual de interesantes. Y creo que si no hubiera esta plática detrás, a veces pues no las consideras y eso te hace también querer investigar un poco más. Yo en lo personal creo que algo que me ha ayudado mucho a esta parte de tratar de simplificarlo sin que se pierda el concepto y el contenido es dar clases. Hace un par de años empecé a dar clases con una escuela de educación continua especializada en deporte, el CICED. Okay. Entonces, me acuerdo o sea, el primer módulo que di, que es para un diplomado para entrenadores personales de personal trainer, y desde hacer las diapositivas y la información y cómo la vas a condensar y luego ponerte a explicarla y pues no tienes ni idea, ¿no? De
los niveles que va a haber ahí de conocimiento, la experiencia que se tenga. O sea, pues hay gente que desde las que ya están entrenando personas y lo están tomando precisamente como esta parte de educación continua, hasta la persona que solamente lo escucha porque pues, ella entrena o él entrena y quieren profundizar un poco más. Entonces, creo que eso a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Me he dado cuenta también que cada vez me resulta más cómodo hablar pues, frente a la cámara, ¿no? Y Wow. tratar de condensar estas ideas, repito, sin que se pierda el concepto, pero siempre pues, es un trabajo continuo, ¿no? Apenas la semana pasada, el lunes, tuvimos Ah, sí, sí, sí. A Cintia Jiménez, y fue en inglés. Ella, pues a pesar de que, bueno, ella habla español, su familia es de hecho mexicana, pero Ok. me pidió que fuera en inglés. Y dije, bueno, pues ya no tengo esas conversaciones solo en inglés tan frecuentes como las tenía cuando entrenaba con Breto, cuando entrenaba con Jacob, Ajá. todo era en inglés. Tengo un Entiendo. amigo que vive en Los Ángeles y es culturista también, con el cual siempre hablo en Ok. inglés, pero bueno, ya grabar un podcast es distinto, ¿no? Entonces, este tipo de retos que te va planteando, como tú mencionas, son muy interesantes y pues creo que hacen todavía más enriquecedora la experiencia de tener un podcast. Claro, por lo que tú puedes aportar, las conexiones que puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, este episodio que tuvimos en conjunto con Claro. Jim Ratz, con ustedes, una experiencia increíble, pero también, pues esta parte igual de irte poniendo retos y buscando también las maneras de finalmente establecer una mayor conexión, una mayor red, ¿no? Y aprender. Creo que esa parte es muy, muy interesante y yo la disfruto mucho de este proyecto que tenemos ahora. Totalmente, creo que ahí esas dos combinaciones son bien interesantes. La parte de, ok, tengo que exponer contenido, obviamente tengo que estar informado lo suficiente para poder dar la mejor información, pues de calidad posible, que muchas veces igual algo que se llega a confundir mucho, bueno, yo lo veo así desde mi perspectiva, es que cuando se habla como de calidad, se habla específicamente como de traer el artículo que salió ayer prácticamente, o sea, lo más reciente que existe, que al final de cuentas, pues sí, no sé, tenemos que hacer búsqueda respecto a la mejor literatura posible, pero igual, y no dudo que creo que igual algo que tocaban ustedes en su podcast, ¿no? En ese primer episodio, la parte de, ok, sí, pero al final de cuentas lo importante en nuestro caso, ya que somos personas pues que no estamos haciendo ciencia de forma directa, pues es traer las aplicaciones prácticas, ¿no? Hace no mucho igual lo comentaba con el buen Kevin Villa, que justamente comentamos eso, o sea, sí, está bien, si quieres tener ese énfasis en querer saberlo, ok, es válido, pero al final de cuentas yo creo que ahí la diferencia es querer saberlo porque tú lo quieres saber, únicamente por mera curiosidad, y otra cosa es, ok, de eso, ¿qué voy a hacer o qué voy a aplicar de forma práctica en este caso, ¿no? A mis clientes, ¿cómo lo puedo llevar? ¿Cómo incluso lo puedo transmitir respecto a este tipo de información? Igual la otra cuestión que mencionabas, la parte de relacionar públicamente, o sea, la cuestión de que tener una cámara enfrente, ¿no? O sea, es algo que muchas veces es como de, no sé, da pequeña pena. Hace no mucho, yo igual empecé a esta parte de recuperar mis pláticas, las primeritas que tengo, y saco clips, ¿no? Y saco clips de las primeras conversaciones y voy con la más actual que tengo, ¿no? Entonces, a mí sí me da cierta cosa, o sea, cierta cosilla el volver a escucharme en eso entonces, porque sí me siento una persona mucho más apagada, como que era más serio, así, como que más recto y lo demás, pero al final de cuentas es una evolución, ¿no? O sea, ya eso al final a mí me refrescó mucho porque es que digo, pues claro que soy diferente, ¿no? Si tengo 60 episodios de Gym Rats y 40 míos prácticamente son casi 100. Entonces al final de cuentas igual como que te da esa soltura y yo creo que la soltura igual ayuda mucho a poder exponer puntos, o sea, porque al mismo tiempo, no sé si te haya pasado, ¿no? Que de repente te viene una idea a la mente y dices, chin, pero no sé si exponerla, no sé si decirla, no sé cómo decirla, ¿no? Pero a medida que obviamente tienes más confianza con los coanfitriones del podcast, con el mismo invitado, ¿no? Como que te da esa soltura un poquito, decir, bueno, pues lo voy a decir, no desde una perspectiva no, pues es que yo sé esto, ¿no? Y tú no, sino más como de, oigan, pues yo pienso eso, tengo esa perspectiva, ¿cómo la ven ustedes, ¿no? Y es algo que igual yo
yo creo que ustedes promueven bastante, y nosotros también, la cuestión es de tener este pensamiento crítico, pero al mismo tiempo no caer en verdades, ¿no? O sea, en verdades absolutas, de que todo debe ser dicotómico, es sí o no, como que al final de cuentas, pues no sabemos realmente, ¿no? O sea, tenemos cierto tipo de información que nos puede acercar a una verdad, si lo queremos ver así, pero al final de cuentas siempre tenemos esa soltura de decir, hasta este punto, hasta este año, hasta este momento, pues está eso, ¿no? Pero no sabemos qué pasa en un mes, 2 meses, en 2 años, en 3 años, ¿no? Como que toda esa parte igual, a mí me gusta mucho de tener conversaciones igual, ¿no? Como en este caso de este tipo, ¿no? Incluso Lau, por ejemplo, en esa cuestión, ok, empiezas a digerir como que la parte de información, la parte del podcast, la parte de la enseñanza, e igual la combinación que tienes con los clientes, ¿no? Creo que es una triangulación que tienes bien interesante para poder como saber en qué puntos vale la pena ahondar más, supongo que así lo vas a manejar, como de ahondar más en las clases que quieres exponer, y qué puntos dirías, pues tal vez no sea tan de utilidad saber cierto tipo de mecanismo específico porque pues realmente no va a ser la gran diferencia, ¿no? O sea, ¿cómo manejas igual esa parte de ir como que seleccionando el contenido a cual pues consumir, expresar, todo lo demás? Esa parte que tocas es muy interesante. Fíjate que hasta ahora que me planteas la pregunta, no me había puesto a pensar cómo le hago como tal. Entonces, primero, gracias por eso, Ángel. Eh, Algo que, por ejemplo, me pasa mucho en las clases, me he dado cuenta cómo, o sea, si voy actualizando el contenido y todo, por ejemplo, apenas con este tema del ciclo menstrual, ¿no? Que platicábamos, cómo cada vez la evidencia es más contundente a que no es necesariamente una cosa que debamos de darle muchísimo peso para la programación en sí, cuando hace 2 años, ¿no? Que yo di ese tema en una clase, pues mi perspectiva era otra, ¿no? Porque habían salido los metaanálisis de una posible ventaja a priorizar el entrenamiento o el entrenamiento fuerte o las sesiones más largas durante la fase folicular. Pero además de eso, o sea, de revisar pues, cuál es el contenido y como dices, de actualizar, ¿no? Lo que se pueda y sea relevante. Algo que trato de prestar mucha atención, tanto cuando doy clases como cuando tengo una asesoría con algún cliente, es pues tratar de leer entre líneas y ver hacia dónde va el interés de esa persona y qué tan profundo es, ¿no? Porque tengo clientes, por ejemplo, Sam, que quieren saber todo y de verdad, o sea, el por qué, ¿no? Y profundizar y les encanta y de ellos mismos viene esta iniciativa de querer buscar más información, pero tengo otros, y es válido igualmente, que Claro. a mí solamente dime qué ejercicios voy a hacer en este día, dime si está bien la técnica, si tienes alguna observación, ¿no? Y con eso, ¿no? Y es válido y es algo que tiene que respetarse, creo. Lo mismo con las clases, ¿no? Hay veces en las que, bueno, a mí me gusta mucho, para empezar, que las clases sean, pues, se hagan desde mi parte, sí, o sea, digamos que yo soy la que voy dando la pauta y de alguna manera el guión, ¿no? ¿Cuáles son los temas a grandes rasgos que se van a tocar? Pero si yo de pronto me doy cuenta que se están haciendo muchas preguntas o que hay mucho interés en un tema en específico, pues dejo que nos vayamos un poco más a fondo en ese tema, ¿no? Porque creo que al final eso va a hacer que pues, las personas igualmente se motiven a buscar más. Entonces, de esa manera yo intento llevarlo, o sea, sí tengo una idea general de qué es lo que voy a hablar, ¿no? Pero también procuro tener cierta flexibilidad en cuanto a, bueno, pues puede ser que nos dediquemos un poco más de tiempo a este tema en específico, ¿no? Que pues nos vayamos más hacia este lado, sin perder de vista que hay temas sí muy importantes que deben de tocarse. Y lo mismo con las entrevistas en el podcast, apenas que te digo, tuvimos a Cintia y con Gia, que tú también tuviste la oportunidad de tener contigo, teníamos una idea general, pero conforme se fue dando la plática, pues hacia allá se fue pues el tema, ¿no? Entonces, creo que esta parte de tener un podcast y de dar clases te desarrolla muchas habilidades, además que Claro. te sirven como entrenador, como en tu caso, pues nutriólogo, ¿no? Pero finalmente para poder comunicarte mejor Claro. con la gente y que eso, pues,
va a llevar a mejores relaciones y una mejor experiencia de vida. Claro. Entonces, creo que verlo de esa manera es igualmente interesante. Es una herramienta como profesional que te ayuda bastante. Ahorita que comentabas eso, sí, a mí me hizo mucho ruido porque el hecho de estar grabando continuamente sí te da esa soltura, como lo mencionas, para tanto entablar una conversación y al mismo tiempo para también saber identificar pequeñas dudas que vengan surgiendo desde los clientes, ¿no? Ahorita que mencionabas igual esa parte, a mí me pasó mucho, ¿no? Ahorita estuve haciendo mis prácticas profesionales en el complejo deportivo de mi universidad. Y sí, yo siempre les decía a los que venían, ¿no? A los clientes que pasaban, ten la completa confianza de preguntarme por qué este número está aquí, por qué no, porque al final de cuentas, pues igual, ¿no? O sea, yo no dudo que tú también lo ves así. Esta intención es resolver dudas. Si la duda del cliente es yo nada más quiero ponerme fuerte y dime qué hacer, es completamente válido, ¿no? Porque al final de cuentas le estás resolviendo ese problema, esa duda que tiene, ¿no? Pero como lo mencionas, algo que igual yo creo que a ti te gusta y a mí también me gusta bastante es cuando el cliente tiene curiosidad. O sea, empieza a preguntarte y se empieza a volver conversación, que creo que así se formó Sainz y Fierros, ¿no? El hecho de que se ponían a platicar por audios de WhatsApp y compartiendo ideas y lo demás. Y eso está muy chingón porque de alguna u otra manera se refleja el interés genuino, ¿no? O sea, respecto a ciertos temas, porque, repito, o sea, tanto ustedes como nosotros en Gym Rats, definitivamente es un interés genuino, porque no encuentro otra forma por la cual cada semana nos estemos juntando a platicar respecto a entrenamiento, teniendo en cuenta y tratando de desmenuzar ciertos temas para llegar a como que conclusiones un poquito más pequeñas. O sea, todo eso al final de cuentas es reflejo de interés genuino, porque te repito, o sea, no es como que, oye, estamos generando muchísimo respecto a los podcasts o estamos teniendo un público muy, muy grande, que al final de cuentas el público que está realmente igual nosotros, y no dudo que ustedes también lo valoren bastante, porque son personas que se sientan a escucharte y a decir, ok, a ver, ¿qué tienes que darme, no? Y eso está muy cool, o sea, está muy bonito, como que igual es otra parte muy chingona que se tiene el hecho al crear contenido o al tratar como de ver este tipo de ideas y lo demás, ¿no? Y te digo, regresando al punto de la herramienta profesional, el poder entablar una conversación con el paciente y poder como que identificar pequeños eslabones débiles son cosas que al final de cuentas, bueno, en mi caso en la universidad nunca te van a enseñar, o sea, nunca me enseñaron nada de eso, o sea, yo he tenido la oportunidad de tener tanto pacientes online como presenciales también y poder ayudar como que a resolver estas dudas debido a que pues tengo esta parte del podcast que a mí me ha ayudado mucho, o sea, te lo juro que el grabar tanto así uno a uno como con Dani Fer a mí me ha ayudado bastante, es una herramienta que, por decirlo así, yo mismo provoqué pero no pensé que repercutiera tanto. O sea, yo pensé como que dije, bueno, pues vamos a grabar, a ver qué pasa y lo demás. No, pero es una gran herramienta. O sea, el simple hecho de poder conversar y a interesarte, el hecho de escuchar, por ejemplo, ¿no? Ahorita todo lo que estamos haciendo, porque al final de cuentas, yo te estoy prestando atención, te estoy escuchando, es algo que se valora mucho en la consulta, ¿no? En nuestro caso, y no dudo que tú también, ¿no? A la hora de que, pues, un cliente te externa una duda, no lo veas como de, ah, bueno, pues cambia esto y ya, ¿no? O sea, porque muchas veces, no sé cómo tú lo veas igual en experiencia con los clientes, ellos quieren ser escuchados y ya. Es más, muchas veces ni siquiera les interesa tu respuesta, nada más quieren expresarse o quieren como que decir ciertas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que todo eso al final es algo que debemos como que interpretar y valorar bastante, porque al final igual eso nos ayuda tanto a ampliar la cartera o establecer la misma cartera de clientes y tanto nos da esa parte que claro es un beneficio económico, pero también como que te da esta satisfacción pues personal, de decir como de, ok, no sé si igual te pasa la cuestión de que, oh, no, pues es que ya estoy otra vez así, pero esta vez que estuve contigo no tuve atracones, me sentí mucho mejor, me sentí más libre, disfruté más mis entrenamientos, o sea, son pequeñas cosas que a lo mejor no son directamente números en la báscula o directamente pliegues, composición corporal, pero que dan una satisfacción como entrenador muy chingona porque dices, ok, algo, como dices, algo estoy haciendo bien, o sea, algo por ahí, pues vaya, estoy sacándole el máximo jugo, ¿no? No, es esta parte, yo creo, de las relaciones que vas estableciendo, inclusive en muchas ocasiones, las grandes amistades que haces, digo, estoy segura que también es el caso para ti, ¿no? O sea, con Fer y con Dani, ahorita me dirás tú cómo los conociste, ¿no? Porque, bueno, o cómo surge, ¿no? Porque a mí me parece algo muy padre, ¿no? O sea, la relación, por ejemplo, que yo tengo con Sant ha cambiado mucho. Claro. Y me ha pasado con varios clientes y me ha pasado con alumnos también que pues empieza desde ese punto de, bueno, entrenador y asesorado o entrenadora y asesorado o maestra y alumno, pero
porque hay ese interés común y esa pasión por un tema, Ujú. pues empieza a dar una relación bastante padre. Yo he tenido la fortuna de, pues muchos de mis clientes online, terminar conociéndolos, ¿no? Como San hace un año y medio o algo así, estuvo en Puebla y nos vimos y todo, y esa parte de no te conocía más que por pantallas y es como si te conociera de toda la vida, Claro, sí. es creo que algo muy bonito que tiene tanto la profesión de coach, de entrenador, pero Ujú. también de nutriólogo, ¿no? Porque estás haciendo un bien a la persona. O sea, y como tú mencionas, muchas veces la gente solamente queremos ser escuchados y creo que una de las cualidades más importantes que puede tener un entrenador, un nutricionista, un profesional de la salud en general es precisamente saber escuchar, ¿no? Porque detrás de esos mensajes entre líneas, de los gestos, de todo, es como, pues te vas ganando la confianza de la gente, las personas se van abriendo más y empieza a salir quizá más de fondo cuál es la verdadera razón por la cual hasta el momento no han logrado el resultado que querían, ¿no? O por qué quizá no han logrado el resultado porque los objetivos no eran realmente los suyos, ¿no? No eran Claro. los que ellos querían o no habían podido hasta ese entonces plantearse si era realmente lo que ellos querían, si era realista en el tiempo, en el plazo del tiempo que se tiene. Entonces, esa parte a mí es algo que me ha gustado mucho y desde que entrenaba de manera presencial me encantaba o me encanta esta parte también pues de las relaciones que vas estableciendo, ¿no? No va a ser con todo el mundo, Claro. ¿no? Por supuesto también he tenido estos clientes que pues a entrenar y nada más, ¿no? Y pues por más que intentes así hacerle las pláticas para saber un poco más de ellos y finalmente pues pensando que las cosas van a ir mejor así, pero que también, ¿no? Así tuve un cliente en línea, ¿no? Que entreno a la esposa o entrenaba a la esposa y ella plática y plática, ¿no? Y él, primera sesión, ¿no? Y oye, ¿de qué tenía en su imagen de WhatsApp el logo de equipo de fútbol americano? Y, ay, ¿viste el partido de ayer? Sí. Ah, ok. Oye, ¿y qué tal? No, no, así como puros monosílabos, ¿no? Que también de pronto puede ser un poco incómodo, pero igual vas aprendiendo, ¿no? Y que así es la Claro. persona y pues está bien. Sí, sí creo que es algo, tiene muchas ventajas de hacer esto. Sí, creo que ahí, híjole, eso me recordaste mucho eso que me gustó mucho que dijiste, el hecho de que al establecer confianza puedes llegar como que al fin o al fondo de la persona, porque no dudo que igual te haya pasado, ¿no? O sea, que de repente llegan clientes que, o sea, vienen con la mejor disposición, con la mejor actitud y lo demás, pero de repente cuando les empiezas a preguntar sus objetivos, como que a mí me ha pasado mucho de que, ay, ¿cómo le digo? Como que no, tal vez no son los mejores objetivos del mundo, ¿no? Pero algo que yo ocupo mucho es como decir, ok, mira, vamos a trabajar ahorita en esto, que es lo que nos importa y lo que podemos como que hacer ahorita en el corto o mediano plazo, y vamos a ir viendo cómo nos vamos modulando. Y la intención, por ejemplo, ahí lo que yo hago es que ahí mi tarea principalmente es, como lo mencionas, mostrarle al cliente todo el proceso que hay detrás y realmente hacerlo partícipe de su proceso, ¿no? Que no se quede como pues mira, ahí te va y pues tienes que hacer esto y lo demás. Ah, bueno, ok, como que tratar de y meterlos inmersos al proceso de verdad como que los hace igual a ellos tener un entendimiento e inevitablemente llegan al punto en el que dicen, oye, pues como que lo que dije no estaba tan bien, ¿verdad? Creo que mejor lo cambiamos o modificamos esta parte, ¿no? Y ahora también lo que mencionabas, el hecho de que como entrenador debes de tener igual facetas diferentes para poder como que estar o que tener una muy buena relación con un cliente, ¿no? Porque sí, tenemos estas situaciones en las cuales pues los clientes son amistosos, quieren preguntar lo demás, pero también hay clientes que son muy buenos clientes, o sea, te llenan sus reportes, te mandan sus avances, lo que les pides todo, pero no les interesa nada, solo quieren saber el feedback, ok, tengo que hacer esto, va, lo relleno y lo demás. Y al final de cuentas, ambas relaciones pues son muy válidas, o sea, y al final se está entregando el mismo resultado, porque al final de cuentas es eso, o sea, escuchar y tratar de resolver al cliente sus problemas, ¿no? Pero justamente es igual, está interesante desde esta parte como de entrenador, de coach, de nutriólogo, como que el poder ver qué está pasando con la persona
Yo, ojo, igual algo aquí que me voy a regresar al inicio de la plática, lo que comentabas, porque igual creo que vale la pena platicarlo un poquito. La parte de que, pues, muchas veces, pues, también nosotros, pues, somos humanos, sentimos, pasamos por situaciones fuertes, ¿no? Ahorita me hizo mucho ruido lo que comentabas, que esa parte de terminar la universidad y como que tener un poquillo más de problemas. Vaya, yo igual, justamente por ese momento en el cual tienes este estrés de la universidad tan fuerte, de repente me llegan ahí problemas personales y como que digo, ay, pero ¿sabes qué es lo más cañón? Que hay pacientes, o sea, un paciente te está esperando, ¿no? Es la parte, por ejemplo, ahorita de estar grabando, ¿no? Pero algo que a mí me ha pasado, yo no sé cómo tú, me gustaría, digo, claro, si tú gustas también, platicar como que un poquito todo ese proceso, ¿no? Porque a mí, algo que me ayuda mucho es como que a veces este tipo de cosas, las conversaciones, el ir al gimnasio, el tratar como de llevar toda la parte de la alimentación, el seguimiento de la alimentación, yo lo veo así, que es como un, no sé si decir escape, pero yo diría más bien es como un hilo muy delgadito que tú tienes y manejas para poder saber realmente, pues, qué es lo que quieres como persona, ¿no? Como lo mencionaba, igual lo platicamos con San hace un momento, hace unas horas, la parte de igual estas situaciones, pues, de emociones, ¿no? O sea, que igual debe ser un todo, ¿no? Para poder realmente solventar, en este caso, tanto desde la perspectiva de atleta, pero como de ser humano, como de profesional, ¿no? Como que tener ese balance emocional, en la salud mental también es muy importante porque de alguna u otra manera te hace este tipo de situaciones en la cual no por X situación dices, no, pues ya, tiro todo y no sé nada y lo demás, como que tener toda esta equilibrio dentro de la vida, como que igual está cañón, digo, no sé, desde tu perspectiva, las veces que pues muchas veces, oye, pues el cliente te está esperando, o sea, el cliente quiere el feedback y pues sí, tal vez no tienes las mejores ganas y lo demás, como en todos los trabajos, ¿no? Como en todos los trabajos, pero pues igual tener como muy de cerca esa relación de venir, platicar y como que escucharlo y darle retroalimentación respecto a eso, pues igual llega a ser un tema bien interesante, pero que igual lo mismo te empuja a ser mejor persona, te empuja a no ser una persona que pues tome decisiones impulsivas o una persona que no, ahorita no quiero nada, suelto todo, como que eso desde un punto de vista profesional, como coach, como entrenador, pues igual te hace firme respecto a eso, ¿no? Te hace igual desarrollarte, por decirlo así, en esa área de la vida en la cual pues es la salud mental, el control de las emociones y todo eso, ¿no? No, totalmente, es algo muy complejo, ¿no? Porque al final lidiamos, como dices, y convivimos con personas de contextos muy distintos. Y finalmente somos humanos también, ¿no? Y también tenemos nuestros días en los que pues, estamos de malas, que no tenemos ganas, que tenemos sueño, que tenemos muchas otras cosas más en mente. Y algo que a mí se me quedó muy claro que me decía precisamente Jacob es que, por ejemplo, cuando trabajaba en el gimnasio, que mi primera cliente era a las 6 de la mañana y el último era a las 8 de la noche. Uy, ¿no crees que tenía como muchísimas horas entre eso? O sea, yo creo que a lo mucho tenía como 2 horas libres en el día y eran para entrenar, comer y bañarme. Y por supuesto que para la última sesión yo ya me quería ir a mi casa, ya tenía sueño y nada más de pensar que al día siguiente otra vez el mismo proceso, pero tanto la primera persona, la de las 6 de la mañana, se merece pues tu completa atención y tu total energía, como la de la última sesión, ¿no? O la última consulta. Eso por un lado. Y lo mismo con, pues, tú cómo estás, ¿no? Creo que te enseña mucho y te hace pulir bastante tu inteligencia emocional este tipo de profesiones, porque como mencionas, pues puedes tener días en los que no, de plano, no tienes ganas o no tienes esa tolerancia quizá que normalmente. Entonces, ser capaz de poder, algo que yo procuro hacer mucho antes de cada sesión o cada videollamada de seguimiento con algún cliente es procurar como hacer un escáner, ¿no? Un scan por mí, ver a ver cómo estoy, ¿no? O sea, procurando que eso no impacte, ¿no? En mi trato con la persona. Eso creo que es algo muy interesante y bueno, afortunadamente es la fecha que creo que lo he sabido llevar bien, o sea, nunca he tenido ninguna mala experiencia con ningún cliente, con ninguna persona que yo entrene, igualmente con ningún alumno, pero bueno, si es algo que se traslada o que yo siento que
me ha ayudado y he podido trasladar a otras relaciones, ¿no? O sea, con mi familia, mis amigos, con mi pareja, etcétera. Entonces, yo por eso siempre digo, o sea, no existe mejor profesión, no me imagino haciendo otra cosa. Sí, por supuesto, tengo días en los que estoy cansada, ¿no? Por ejemplo, las clases que doy ahí en el CISET son clases de 4 horas, los Okay. domingos, ¿no? Que después de eso tengo que, o hago pues los check-ins y los reportes y reviso videos y que ya, o sea, ya tengo los ojos así, lo que le sigue de secos y de rojos y no quiero ver ya la pantalla, ¿no? Pero pues me Ajá, pongo a pensar también en cómo me gusta a mí o cómo me ha gustado a mí que sea el trato de claro, parte de mis entrenadores. Entonces, yo recuerdo a mí me emocionaba muchísimo cada que yo tenía una actualización de mesociclo, ¿no? Tanto con Brett ah, como sí, con sí, sí. Jacob. O cuando pues me esforzaba un montón por grabar mis videos de entrenamiento, ¿no? Y que se viera bien y que el ángulo, y al hacer la serie pues sabía que lo iba a ver mi entrenador, ¿no? Entonces ponerle todas las ganas del mundo para que al final pues no tuviera la retroalimentación en el tiempo o en el plazo Claro, que yo esperaba. Y es algo que tengo muy, muy presente y me he dado cuenta que las personas que entreno lo valoran también, o sea, sí me lo claro, han hecho saber. Siempre yo también hago cuestionarios de retroalimentación y de seguimiento para las personas, ¿no? Y preguntando, o sea, de verdad, si hay algo en lo que tú sientes que necesito mejorar o algo en lo que no te está ayudando ahora y que deba hacer lo que tú consideres, ujú, ¿no? Y tomar esa información también muy en serio, ¿no? Porque la realidad es que, pues, nos gustan más, siempre nos van a gustar más los cumplidos que las claro. críticas, pero no se puede crecer sin las segundas. Totalmente, totalmente. Y es algo a lo que muchas veces no se tiene tanto esa apertura, ¿no? E incluso me atrevería a decir también que no sé, lamentablemente yo creo que si nos vamos a números aquí en México principalmente, yo creo que ni siquiera se tiene el hecho de retroalimentación, o sea, que el hecho de que ni siquiera se hacen cuestionarios, valoraciones y que realmente somos pocas las personas que podemos llevar a ese punto, ¿no? Y ojo, no hablo por decir como, no, nosotros somos perfectos y los mejores, o sea, no, pero el simple hecho de decir, de pedir datos, o sea, el simple hecho de pedir datos ya te da un adelantamiento por encima de bastantes personas porque al menos estás sabiendo qué está pasando, ¿no? O sea, al final de cuentas, ok, otra cosa es procesar esos datos, entender cómo puedes empalmar esto con esto y cómo decir, ok, eso tiene relación, podría modificar esto para que beneficie eso, ok, pero al final de cuentas, igual tener datos, eso desde antes te ayuda a que tú mismo empieces a ver ese tipo de relaciones, ¿no? Y yo creo que igual te ha pasado la situación de que estás, no sé, leyendo algo o estudiando algo y de repente pasa con un cliente algo por ahí y dices, ok, esto alguna vez lo estudié y recuerdo que podría hacer esto y manipular esto y vamos a verlo, ¿no? Yo creo que eso es algo muy bonito, es algo muy bonito y muy chingón en aquellos entrenadores, nutriólogos que pues tanto están al pendiente de sus clientes y también están acorde en sus actualizaciones, ¿no? En estar continuamente en educación continua y eso hace que como que puedas dar un muchísimo mejor servicio del que está esperando la persona, ¿no? Entonces, Lau, digo, si tienes unos minutitos más, me gustaría hacerte ya una No, sí, última pregunta claro que sí. respecto a, igual quería tocar ese tema y no quería, no quería irme sin tocarlo, la parte del home gym. Ok, llega pandemia, ¿cómo haces el home gym? ¿Qué tienes en tu home gym? Igual, ¿cómo lo llevas? Y sigues entrenando ahí, ¿no? Actualmente. Vi que compraste discos apenas, ¿no? Si no mal recuerdo, o mancuernas. Ayer, uy, el home gym también es pues toda una historia. Hace muchísimos años todavía estaba trabajando en el gimnasio, yo creo como unos 5 años antes de que empezara la pandemia. eh, Dije, me voy a comprar una barra olímpica. ¿Para qué? Por si algún día quiero entrenar aquí en la casa, ¿no? Entonces me compré esta barra olímpica que ves Ok, aquí. ok, Me compré una kettlebell que acá tengo de 20 kilos. ok. ¿Y qué más tenía? Una cliente mía, mi primera cliente presencial, una venezolana, Ilemara, por ahí sí me escucha, me Ajá, regaló unas mancuernas armables, ok, pero ujú, la barra se quedó en la caja durante años, o sea, ni siquiera la saqué porque además ocupaba muchísimo espacio. En ese entonces yo todavía ok. vivía con mi papá, entonces pues, mi papá así como de, ¿cómo vas a usar una barra aquí? ¿Vas a romper el piso? Que no sé qué, entonces ahí se quedó.
En 2019, a finales de 2019, previo a que comenzara la pandemia, me Ujú. acuerdo perfecto que hice una reunión con unos amigos y vieron la barra, ¿y eso qué es? ¿No? O sea, envuelta bueno, en la caja todavía. Me compré una barra hace tiempo, no, nunca la vas a usar, no sé qué, ¿para qué la compraste? Nada más ocupa un chorro de espacio. Bueno, 2 meses después, pandemia, todo cerrado, yo dije, bueno, yo por lo menos tengo mi barra. Claro. Entonces me puse a buscar, bueno, para empezar, el gimnasio donde yo trabajaba cerró, ya venía también un poquito mal en términos pues de asistencia y de clientes, todas estas cadenas de gimnasios que surgieron de pronto, pues fueron ganando también el mercado, entonces el gimnasio cerró. El dueño del gimnasio, con el cual pues, también siempre tuve muy buena relación y pues, fue de las personas, yo creo también más me apoyó durante pues, toda mi carrera. Me regaló unos discos de esta marca York, que es como de las primeras que empezó a hacer discos de acero, unos discos de 15 kilos y unos de 5, unas mancuernas. Y así fue como empecé a armarlo. Te digo, compré el rack, compré el piso. En ese entonces todavía vivía con mi hermana. Y siempre fue mi sueño tener un gimnasio en casa. Desde que fui, bueno, no siempre, pero más en concreto desde que tuve la oportunidad de visitar el gimnasio que tenía Brett ahí en Phoenix, su Garage Gym. Ajá. Yo quiero algo así, ¿no? Y pues la pandemia fue el pretexto y la circunstancia Ok. perfecta. Me empezó a ir bastante bien, afortunadamente, con el tema ya de pasar todo al entrenamiento online. Tengo un amigo que es herrero, Ok. pues él nunca había hecho, por supuesto, nada de gimnasio, Ujú. pero es muy bueno, es muy listo, trabaja muy bien. Entonces yo le dije, oye, ¿crees que me puedas hacer algo como esto? Y le enseñé pues una estructura para hacer pull-ups Ujú. y me hizo eso y tú la cambias y es para hacer fondos. Me Ok. hizo también Ajá. una máquina, por acá la tengo para hacer femoral, Ah, ok, femoral temporal, ok. que se mueve extensión, Ajá. algunas de esas barras que ves ahí, ¿no? Ok. Adentro del closet hay mucho más equipo de gimnasio y manerales, así que ropa en Ok. sí. Entonces, pues Ajá. sí, o sea, con lo que fui ganando con el extra, lo fui llenando. Luego la polea también, esta también me la hizo él y lo disfruto muchísimo. Apenas tuvimos visitas este sábado, tuvimos una reunión aquí en tu casa Gracias. y pues no conocían el gimnasio y era lo primero que querían ver de la casa, antes que cualquier otra cosa. Y es muy bonito, de verdad, así como el recordar cómo empezó todo, ¿no? Y cómo ha ido creciendo. Digo, sigue teniendo pues sus limitantes como cualquier gimnasio en casa, el Claro. espacio, ¿no? Pero lo disfruto mucho. O sea, siempre me ha gustado entrenar en los gimnasios, esta parte igual como de ver simplemente el ambiente, ¿no? Y ver a otras personas entrenando Claro. fuerte, aunque estén haciendo otros entrenamientos, ¿no? O aunque quizá a veces vemos cosas que hay medio curiosas, ¿no? En Ujú. la técnica y todo. Pero esta parte social me gusta. Claro. Sin embargo, no tienes idea cómo disfruto también, pues aquí, digo, es mi gimnasio y oficina, nada más cierro el escritorio plegable y lo pego a la pared y guardo la silla y ya me puedo poner a entrenar con la música que yo quiero, escuchar un podcast a veces entre Ok. series. Lo comparto ahora con Gaby, con mi novia también, y me da como mucha gratificación el saber que pues, he construido como este espacio. Entonces, así fue como empezó. Digo, sigue creciendo, me encantaría y es algo que tengo pendiente, Ujú. pues hacer por ahí alguna adaptación para una hack o una prensa. No sé si has visto de estas Ok. que son las dos en uno. Ah, sí, sí, cómo no. Ujú. Pero bueno, ahí a ver cómo le hacemos con el espacio, si no en una de esas se va a la sala y se queda el gimnasio, no lo dudes que si por mí fuera, sería, pero bueno, de momento así, no entreno a nadie aquí, Ok. ya no doy sesiones presenciales, Ujú. no porque ya no me guste, me encanta, simplemente es un tema ya ahora más de logística, o sea, tengo Claro. afortunadamente bastantes clientes online
muchísimos años trabajé, te digo, de madrugada a la noche en este gimnasio en Gym Sur, además de tener personalizados en otros lugares, que ha sido, por lo menos para estos 3 años, un buen cambio. Me gusta tener también esta flexibilidad con mi tiempo. O sea, actualmente a Sí. las únicas personas que entreno, podría decir, entreno presenciales a mi mamá, que fue mi primera cliente, mi primera alumna también. Con ella entreno los sábados y lo disfruta muchísimo. Y pues con Gaby, con mi novia también, que entrenamos juntas los martes y los miércoles. Me gustaría muchísimo, y no quito el dedo del renglón, en un futuro, pues ya teniendo una casa propia, tener un espacio, un estudio, pero ahí sí en planta baja, para poder entrenar igual personas de manera presencial, pero algo, digamos, como más privado. Y bueno, por lo menos ya es como un inicio con lo que está aquí. De momento, ¿no? Apenas una amiga de Gaby decía así, ¿por qué no entrenas gente acá? Y le digo, pues es que pues es la casa, ¿no? O sea, y además está en Claro. un cuarto arriba. Imagínate que pues yo estoy aquí, voy a entrenar a alguien a las 6 de la mañana y Gaby, por ejemplo, está durmiendo y tenemos 2 perritos y 2 gatitos, ¿no? Y resulta Ah, que a la persona no le gustan los perritos o los gatitos, ¿no? Es como mucho rollo, ¿no? Entonces, de momento me gusta bastante pues para mí, ¿no? De sí. forma así privada, pero sí, así fue como comenzó. Qué chingón, me recuerda mucho igual a la historia que comentaba del buen Fer, ¿no? Y creo que es algo bien bonito el ver cómo pues pequeñas inversiones que vas haciendo en el largo plazo, y de repente, como dices, pasa 1 o 2 años y madre, ya tienes un gimnasio bien estructurado respecto a ciertas cosas que al final de cuentas sacan muy bien un entrenamiento, ¿no? Como lo mencionas, claro, tiene ciertas limitantes respecto a ciertos movimientos, ejercicios, lo demás, pero en su gran mayoría eso puedes hacer bastante ahí, ¿no? Prácticamente todo. Entonces, no, Lau, creo que es algo muy bonito y muy chingón y que al final de cuentas igual es un reflejo físico, pues, de tu pasión, como lo mencionas, ¿no? El hecho de, oye, ¿sabes qué? Mejor la sala y entra el gimnasio, ¿no? Más gimnasio que casa. Sí, Yo, sí. yo como, ceno, desayuno y sueño con entrenamiento. A veces me pregunto si eso quizá está un poco más, necesitaría algún tipo de ayuda, ¿no? Pero de verdad me la paso escuchando contenido de esto, leyendo sobre esto, doy clases de esto. Entonces, pues les decía apenas a unas amigas, pues compré unos agarres de los Prime. Ajá. Pues ves que son buenos, la verdad es que son bastante caros. Y sí, pues a la hora de hacer las conversiones, ¿no? A dólar, y más la aduana y el envío y el Ok. impuesto, además, sí es bastante. Pero digo, pues realmente de verdad no gasto en otra cosa más que pues, en la educación y en Qué esto. chingón. O sea, casi, por ejemplo, no soy mucho de comprarme ropa. La mayoría de la ropa que tengo me la han regalado. Entonces, Ok. pues en esto me encanta invertir. Y bueno, sí, esperemos que en algún punto se pueda ampliar y sí tener ese servicio privado para algunos clientes, ya si se hace, o cuando se haga más bien. Por supuesto que te invitaré a la inauguración, allá Ok. No, te no, vengas a estrenar. Yo sé que estás cerquita. estamos cerca, creo que eres de las personas con las que hablamos del medio así, que estamos relativamente cerca. Entonces, sí, es completamente plausible. Entonces, no, Lau, de verdad te lo vuelvo a repetir. Me gusta mucho la pasión que reflejas, me gusta mucho conversar contigo y yo creo que ahorita en la conversación pude reafirmar el hecho, pues, de que veía esa pasión en ti y eso es bien bonito porque al final sabemos que hay personas que están allá afuera, como tú, como San, creando contenido desde el mero gusto, o sea, no poniéndolo como por delante, no, pues a ver cómo lo hacemos para llegar a ciertos números y dinero y lo demás. O sea, como que ese conflicto de intereses lo dejan al lado por la pasión, por el gusto. Y eso es algo muy, muy bonito y que lo vuelvo a repetir, se lo dije a Sandra hace un momento también. Muchas felicidades por ese proyecto. Sigan empujándolo, síganlo trabajando. Nosotros ahí también vamos a estar con Jim Rats, entonces no tengan duda de que nos vamos a estar viendo frecuentemente. Entonces, nada, Lau, igual ya para no quitarte más tu tiempo, vamos a dejar aquí la conversación. No sé si quieras agregar algo antes de terminar la plática del día de hoy. No, pues nada, Ángel, bastante agradecida por haber podido compartir este rato contigo. Se me fue de volada.
espero sí que sea la primera plática de muchas y bueno, también tenerte por ahí en Science y Fierro será un gusto igualmente, ya nos pondremos de acuerdo para eso. Claro, claro, no, al contrario, yo 100% disponible y para mí un completo honor el poder ser un invitado de ustedes, un honorazo, si realmente sabes que se tiene esa estima entre nosotros. Y nada, un gusto, digo, ya tuvimos el gusto de conocernos presencialmente, entonces igual, nada, Lau, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por pues exponer todos tus puntos y lo demás. Igual se me fue el tiempo en fast, casi fue 1 hora 15 más o menos de podcast. Entonces, pues nada. Un gusto, Lau. Dejamos redes de Lau en la descripción, igual redes de Science y Fierros, que es el podcast que tiene Lau y Sant. Y pues bueno, igual, muchas gracias a todos los que nos vieron en YouTube, nos escucharon en Spotify. Un abrazo y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchísimas Gracias. gracias, Ángel. Ari Lau, nos vemos.